en el año de 1976, justo cuando nosotros vinimos a pastorear aquí, hasta el año 1985, el señor Julio E. Sánchez Vanegas dirigió un programa en la televisión colombiana llamado Concéntrese. Yo supongo que algunos lo recuerdan, pero los que nacieron posteriormente ya no tienen ni idea de eso, ¿verdad? Bueno, los invito a recordar un poco de ese programa. Vamos a ver en este video algo del programa. Concéntrese. Buenas noches. Ese es el coro de la alegría, porque en este programa hay eso: alegría, fortuna y especialmente esparcimiento para toda la familia colombiana. Concéntrese. Y aquí estamos con los concursantes en el tablero central: Disney Barón y Mauricio Rodríguez. Como siempre, comenzamos con las damas. El número 5 Moyos. y el número 12. Y el número 12, ceda el turno. Sigue el concursante, por favor. El número 8 Virgen de Empardiz. y el número 14. Cestería. El número 3 Están como desanimados ustedes, ¿no es cierto? y el Sí. número 18. El número 3 para la concursante. Y el número 18. Concursante. El número 1 El número 1 negociamos. y el número 16. El 16. Terda, la concursante. El número 6 El número 6. y el Portarretratos. número 24. Y el 24. Terda, estamos jugando con artesanías de Colombia. El número 20 El número 20. El tapiz. y el número 21. Ahí está correcto, la chiva. La concursante. El número 13 y el número 5. El 13, Moyos. Y el número 5. A nombre de Moyos de Colombia, 50.000 más 50.000, 100.000 pesos. Bueno, en ese entonces 50.000 pesos por cada acierto era plata. ¿Cuántos recuerdan el programa? ¿Cuántos lo vieron alguna vez? Uy, la mayoría no. Concéntrese. Ese es el tema de hoy, concéntrese. Para los que toman notas, el tema de hoy es concéntrese, y eso es lo que busco, que usted se concentre. En ese programa premiaban a los ganadores con buenos premios. ¿Cuál era el secreto para ganar? Concentrarse. Yo me vi todo el programa. La señora participante comenzó ganando. De pronto se desconcentró y el otro le ganó. Y la razón es precisamente porque se desconcentró. ¿Qué es concentrarse? Déjenme compartir con ustedes lo que realmente es concentrarse. Concentrarse es dirigir toda la atención y el interés hacia algo o alguien. Fijar el pensamiento o la mirada en algo o en alguien sin distraerse. Poner toda la atención en lo que está viendo, escuchando o haciendo sin distraerse. Me llama la atención que el énfasis es concentrarse,
fijarse, pero sin distraerse. Y yo creo que hoy nosotros, los cristianos, todos tenemos ese grave problema. Con facilidad nos distraemos. Y la razón es porque existen muchos distractores, especialmente cuando estamos en el servicio. Cualquier cosa nos distrae. A veces la persona que está a nuestro lado también nos distrae. Y perdemos la atención cuando estamos adorando, cuando estamos orando o cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Pienso sinceramente que la concentración tiene que ver con que nosotros podamos esforzarnos para prestar atención, que nos esforcemos con la decisión de no distraernos, de no dejarnos distraer. Eso es algo que exige disciplina, pero que debo estar atento, debo estar alerta, debo estar pendiente, porque hoy como nunca antes cualquier cosa nos distrae, y muy especialmente de las cosas espirituales. Vamos a hacerles unas preguntas reflexivas. Cuando tú estás orando o estás estudiando la palabra de Dios, ¿en qué te concentras más? ¿En la oración, en la lectura o en cualquier otra cosa? ¿Te es fácil ser distraído? ¿Cualquier cosa te saca de la concentración? Cuando estás tratando de disfrutar la comunión del Espíritu Santo, ¿en quién te concentras más? ¿En Él o en ti? ¿Te concentras en Él o te concentras en lo que te rodea? ¿Te concentras en pensar en el Señor Jesucristo o en otras cosas tales como tu pasado, tus problemas, tus necesidades y las circunstancias adversas? Creo que todos, de alguna manera u otra, hemos pasado por allí en los tiempos de nuestra relación con el Señor, en el estudio de la palabra. Hay demasiados distractores. Por lo general, los pensamientos que nos distraen en la oración, en el estudio de la palabra o en la adoración a Dios, son frutos de todos aquellos pensamientos que han sido procesados en nuestro cerebro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pensamientos fruto de las cosas externas? Y muchos de esos pensamientos que han sido procesados han estado allí por causa de el tipo de conversaciones que hayamos tenido, de programas en la televisión, de programas o de enseñanzas en la internet, enseñanzas que no son las mejores, las imágenes, lo que vemos, igualmente lo que vemos en la televisión, en las películas, en el cine, todas estas cosas que se entran, o los problemas que tenemos, las dificultades por donde estamos pasando, los pecados que cometimos y que ahora dudamos si ya hemos sido perdonados o no. Todas estas cosas, el hambre, los problemas en el hogar, el problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, todo lo que nos llena la mente, que nos llena de preocupaciones, todo eso se convierte en distracción para podernos concentrar en la oración, en la adoración, en el estudio de la palabra de Dios. Es bueno, amados míos,
que tengamos cuidado de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, de lo que estamos imaginando, lo que procede de programas de la internet, los programas en los celulares, en las tablets, y como dije, en la televisión y también en las películas, también los afanes del diario vivir, los afanes de la vida. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar el problema? ¿Debemos continuar que el río siga corriendo para abajo o podemos comenzar a nadar contra la corriente? ¿A cuánto le gustaría aprender a nadar contra la corriente? ¿A nadie? ¿Le gustaría o no le gustaría? Muy bien. No me responden, pero me levantan la mano. Bueno, de todas maneras me hablan, ¿no? Gracias. Yo quisiera darles a ustedes algunas sugerencias prácticas y luego, a la luz de la palabra, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para poder concentrarnos. Las sugerencias prácticas que quiero darles, que depende de la disciplina con que usted debe tratar todo esto, es que usted seleccione en su casa o en algún lugar un espacio donde esté solo o sola para orar, tiempos de oración a solas. Yo sé que algunos hacen tiempo de oración en pareja, otros lo hacen en familia y eso está muy bien. Pero si tú quieres que tus tiempos de oración o de estudio bíblico con la familia sean más fructíferos, habitúate a tener tiempos a solas primero con el Señor. Cuando tengas esos tiempos a solas con el Señor, vas a tener mucho de Él para compartir con tu propia familia o con la esposa. Por eso te recomiendo que todos, en lo posible, saquen ese lugar, tengan ese lugar a solas. Y cuando vayas a solas para estar allí con el Señor en oración o estudio de la palabra, ve sin teléfonos. Esos teléfonos deben quedar muy lejos, donde tú no los escuches. Algunos llevan una grabadora para escuchar música o el celular para escuchar música mientras oran. Yo no me puedo pronunciar en contra de eso porque mi experiencia es que si yo llevo música, yo me voy a dedicar a escuchar la música y eso me va a desconcentrar. Pero si alguien puede concentrarse en la oración escuchando música, pues sí, así lo puede lograr, está bien. Pero por lo general yo prefiero, cuando tengo algo que escuchar, yo tengo que luchar entre lo que estoy escuchando y lo que es concentrarme en la oración. También te pido o te sugiero que cuando vayas a un tiempo de oración, a menos que quieras desahogarte con el Señor, tus penas y tus dolores y tus tristezas y tus afanes, que es otra cosa, porque uno puede entrar al Señor desahogándose delante de Él para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero si tu propósito es adorarlo, tu propósito es orar, tu propósito es estudiar la palabra, trata de ir sin afanes. Algunos nos enseñan diciendo que los problemas que tenemos en la casa no debemos llevarlos al trabajo. Y también dice que los problemas que hay en el trabajo no deben llevarse a la casa. Pues ir al tiempo de oración trata de deshacerte de todo eso. Aunque te digo, también puedes entrar con todos tus problemas porque vas a buscar una solución. Pero si tu propósito es orar, adorar, bendecir, estudiar la palabra, tú tienes que comenzar a deshacerte de eso para que puedas concentrarte en el estudio y debes tener mucha disciplina. Adorar a Dios no es tan fácil. Orar no es tan fácil porque hemos sido mal enseñados y nos hemos habituado a llegar delante de Dios sin reverencia, sin respeto y a bombardearlo. Pero no, si yo voy a dialogar con alguien, yo tengo que ser pausado, darle espacio a la persona para que me hable
y mayormente al Espíritu de Dios para que intervenga dándome una palabra o dándome, bueno, lo que Él quiera hacer conmigo en mis tiempos a solas con Él. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que cuando llegamos a la presencia de Dios, no llegamos a la presencia de cualquier ser, estamos llegando a la presencia de aquel que es santo, 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 que es todopoderoso, que es el único Dios verdadero y que toda la tierra tiembla en su presencia, que Él es lo máximo, lo único, pero Él en su gracia y en su amor nos ha permitido conocer el Evangelio, conocer su gracia, conocer a Jesucristo. Nos ha revelado su gracia de tal manera que nos ha convertido en sus hijos. Y ahora como hijos podemos entrar en una relación de papá a hijo, de hijo a padre y de padre a hijo. Una relación que no merecemos, pero el hecho de que Dios nos permite tener una relación con Él como sus hijos y Él como nuestro Padre, nunca jamás le quita a Él que Él es quien es, santo, 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 todopoderoso, digno de respeto, digno de una vida que realmente pueda tener temor en su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo ya en cuanto toca con la palabra de Dios. Estos fueron consejos prácticos y pueden haber muchos otros, pero yo quiero también que veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de cómo presentarnos ante Dios. Hay un texto muy conocido, lo voy a leer en 3 diferentes versiones. Es Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 en la Nueva Versión Internacional dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cuál es la condición que vemos aquí para acercarse a Dios? A ver, ¿cuál es? Creer, exactamente, la fe. Creer, pero ¿creer qué cosa? Que Él es real, que Él existe. Yo no voy a estar allí imaginándome, no voy a estar allí por si acaso, yo voy a estar allí con la plena certidumbre que estoy en la presencia de Dios, porque Dios existe. ¿De acuerdo? Y muchos llegamos a la oración, bueno, para ver por si acaso ese Dios nos escucha. Pero la idea aquí es que cuando te acercas a Él, tú tienes que estar seguro, con la certeza de que primero Él existe, que Él es real. Y tan real que cuando tú vas a estar delante de Él, estás delante de Él. ¿Me hago entender? Porque Él es el único galardonador de los que le buscan. En la versión Reina Valera contemporánea dice, escuchen bien: sin fe es imposible agradar a Dios. Oigan, porque es necesario, ¿qué cosa? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Es una necesidad para presentarse ante Dios en oración, para escuchar su voz a través de la palabra. Tú no puedes llegar a la palabra porque sabes leer y leer de cualquier manera. Tú tienes que venir a escuchar la voz de Dios con un corazón dispuesto, concentrándote en la palabra, no dejarte distraer ni estar pendiente de ninguna otra cosa. Tú y Él es un encuentro. Si tú tuvieras una cita con el gobernador de Bolívar, me imagino que tú estarías pensando qué decirle y cómo se lo vas a decir y cómo vas a llegar vestido y cómo va a ser el encuentro con él. Tú no lo conoces, pero te han dado la cita y tú vas a esa cita. Y cuando estás frente a frente con él, puede ser que se te olvide todo lo que querías o lo que habías organizado para decirle, porque es un personaje, por alguna razón u otra. Pues yo quiero decir que de estar delante de Dios es incomparable. No hay nadie en este mundo, por muy famoso, por muy especial que sea, que se le pueda comparar a Dios. Dios es
el único, el soberano. Y ese Dios nos ha dado a nosotros la dicha, la bendición, la gracia de poder llegar a Él plenamente, ¿verdad que sí? Entonces, pero tenemos que tener conciencia de eso. En la Nueva Traducción Viviente, el texto dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las versiones dicen que sin fe es imposible. Sin creer que estoy con Él es imposible agradarlo. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Está claro? Amados, Dios no es alguien que imaginamos que existe. Dios es alguien que realmente existe. Y nuestra relación con Él es personal, y es real, y es espiritual. Y yo quisiera que eso no lo olviden, lo tengan siempre pendiente. Los invito a presentarnos ante Dios teniendo en cuenta el camino correcto. Y aquí quiero explicarles esto. El camino correcto para presentarse a Dios, además de tener la fe, que es indispensable, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que el Señor ha trazado es que lo hagamos siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Siempre, siempre. Porque Dios en Cristo Jesús habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y su Espíritu Santo tiene la misión de guiarnos. Su Espíritu Santo tiene la misión de consolarnos, de fortalecernos, de enseñarnos las cosas y de mostrarnos el camino que debemos seguir. Yo no puedo andar solo. El Señor dijo: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. De manera que el creyente, el Hijo de Dios, debe siempre vivir con la certeza, con la seguridad de que no está solo, que el Espíritu de Dios mora en esa persona, en ese Hijo de Dios, en esa hija de Dios. Y para acercarse a Dios usted necesita del Espíritu Santo. En segundo lugar, para acercarse a Dios, al trono de la gracia, usted necesita al Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, a través del cual usted puede acercarse a Dios. Vamos a ver las Escrituras. La primera, para demostrar lo del Espíritu Santo, es Romanos 8, 26 y 27. Son dos versículos muy conocidos por ustedes. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El que acomoda lo espiritual a lo espiritual, el que nos introduce correctamente en el mundo espiritual, en el reino de Dios, en la verdad de Dios, es el Espíritu Santo. Y aún con mayor razón para orar. Este texto es claro, porque es el único que nos conduce, que nos guía a orar como conviene, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren orar de acuerdo con la voluntad de Dios? Juan el apóstol dice en su primera carta que si nosotros sabemos que oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tendremos las peticiones que hemos hecho, porque lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. La cita siguiente de Hebreos 4, 14 al 16 en la Nueva Traducción Viviente nos muestra la existencia disponible de parte del reino de los cielos, de parte de Dios para nosotros diariamente, de un gran sumo sacerdote. Dice en Hebreos 4, 14 al 16: por lo tanto,
ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Está claro? Tenemos a la disposición nuestra. Así como nosotros no merecemos la gracia de Dios, no somos dignos de ella, pero ya Dios en su gracia nos ha hecho dignos en Cristo, todo don perfecto que procede del cielo, que procede de Dios, está a nuestra disposición. Y aquí no es simplemente un método, aquí es con toda la fuerza de la palabra, es el Señor Jesucristo, la provisión como nuestro sumo sacerdote delante de Dios, que conoce nuestras debilidades, porque Él cuando estuvo aquí en la tierra fue tentado en todo, mas sin pecado, no pecó. Así que Él tiene toda la autoridad para ayudarnos y poder conducirnos a la presencia misma del Padre. ¿No les parece glorioso? Entonces tenemos tres cosas que hemos observado. Número uno, acércate creyendo la verdad de la realidad de Dios. Número dos, depende totalmente del Espíritu Santo. Y tercero, cree, depende, ten la plena confianza que tú tienes la provisión de la persona del Señor Jesucristo como tu gran sumo sacerdote para poder conducirte a la misma presencia del Padre, al trono de la gracia. ¿Le dan la gloria a Dios? Por eso la necesidad de concentrarnos en el estudio de la palabra. Todo esto que les estoy diciendo, por la gracia de Dios, es fruto de una concentración, de una observación, de darse cuenta cómo el Señor le habla a uno por su palabra. Y de la misma manera, el Señor quiere educarte, quiere guiarte, quiere ayudarte a entender la necesidad de tener una relación personal en donde Él es lo primero, en donde tus pensamientos son Él, donde todo está centralizado en Él y no viéndote diciendo cosas con tu boca, pero tu corazón y tu mente divagando por cualquier parte. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, está divagando. Es mucha bendición poder concentrarse y tener en cuenta estos principios, pero nos hemos distraído con mucha frecuencia y hemos tenido en poco la palabra, y Dios nos está orientando y nos está enseñando cómo poder tener una relación muy íntima, muy personal con el Señor. Ahora les pido otro favor. Les pido que se concentren en esta palabra que vamos a leer. Porque esta palabra que vamos a leer nos muestra la condición en la que estamos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, cuán favorable nos es el saber, pero también el poder creerlo y el poder vivirlo y hacerlo tal como dice la Escritura. Los invito a Colosenses 3, 1 al 3, lo vamos a leer en dos versiones. Colosenses 3, 1 al 3, palabra de Dios para todos, dice así: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y mire cómo dice esta escritura: concéntrense en las cosas celestiales y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios.
Antes de comentar algo, quiero leer la siguiente versión, el mismo texto, pero en la versión nuestra nueva traducción viviente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Amados, quiero llamarles la atención a esto. La verdadera vida cristiana, ¿dónde está? La nueva vida en Cristo de cada hijo suyo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está escondida en Dios, con Cristo. El que no está permaneciendo en Cristo, el que no tiene esa relación con Cristo, no lo puede experimentar. Pero si tu vida es una vida de relación, de comunión, de intimidad con Cristo, reconociendo que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es tu Redentor, que Él es tu hermano mayor, que Él es realmente la persona que te ha salvado con su propia vida, con su propia sangre, agradecido, siempre sujeto a Él. Cuando tú realmente te concentras en la persona de Cristo, junto con Él, los dos están en el Padre, y ahí está la verdadera vida del cristiano. El estar en la comunión con Dios, el estar en el Señor. Y eso no lo podemos pasar por alto, amados míos. La vida cristiana hoy, aquí en este mundo, es demasiado difícil. El mundo tiene muchos atractivos que nos distraen. El mundo tiene muchos argumentos que a veces nos convencen de que ellos tienen la razón. Pero ningún argumento de este mundo va a estar conforme a la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios viene del cielo, no viene de la tierra, no viene de este mundo. Todo lo que nosotros necesitamos está en el cielo, en Cristo Jesús concentrado. Por eso dice, concéntrate, piensa en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, lo que la palabra te enseña, lo que la palabra te muestra, lo que estás aprendiendo de la palabra es más importante que todo lo que hay en este mundo. Todo, absolutamente, por muy importante que sea aquí en este mundo, nada de ello se puede comparar con la importancia que tiene las cosas espirituales. Y el cristiano no está para vivir conforme lo que el mundo ofrece, lo que la carne ofrece, lo que la ciencia ofrece. No, el cristiano está llamado a vivir conforme la vida de Dios. La vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene que cobrar más fuerza. Tú tienes que tener más interés en la palabra de Dios. Debes dedicar más tiempo a la palabra de Dios. No puedes llevar ese tiempo de estudio de la palabra como algo religioso. Tienes que convertirte en un estudiante de la palabra de Dios, que come, que traga la palabra, que vive la palabra, que recibe la palabra, que tiene orientación, que cree la palabra y que se compromete a vivir de acuerdo con la palabra. Esa es la vida que nos produce esa bendición de la presencia de Dios. Yo sé que todos ustedes leen la palabra, yo lo sé, yo también, pero ¿cuántas veces hemos leído la palabra y nos emociona cuando estamos leyendo, pero luego en el afán de la vida, en las necesidades que se presentan, esa palabra no tiene lugar, la hemos olvidado? Pero la vida verdadera, lo que tenemos que vivir es conforme a la palabra. La palabra debe primar. La palabra es la orientación, la palabra es la guía, la palabra es la que nos muestra el camino por donde debemos seguir y cómo tomar las decisiones. Pero cuando la palabra solo me emociona,
hasta me saca lágrimas, pero cuando voy a vivir cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier decisión, la palabra es ignorada, no la tengo en cuenta, no está presente, ¿de qué me sirve? Entonces no estoy viviendo la vida en Cristo. Entonces no estoy viviendo la vida conforme la palabra, concentrado en el Señor Jesús y en las cosas del cielo, las cosas espirituales, y estoy más aferrado a las cosas de este mundo. ¿Cómo les parece? Serio, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno, no nos ha dejado solos. Es posible vivir una vida diferente, es posible vivir una vida rica, es posible vivir una vida espiritual, es posible vivir la vida de Cristo, ¿cierto o no? En medio de toda dificultad, es posible vivir una vida diferente. Hubo hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que tuvieron la dicha de vivir la vida en Cristo Jesús. Y hoy día, a través de la historia, también sabemos de hombres y mujeres que han tenido la dicha de vivir una vida concentrada en el Señor y no en este mundo. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando. El Señor Jesús nos dio una serie de explicaciones que son muy importantes en Mateo capítulo 6, versículo 19 hasta el 34. Vamos a leer esos pasajes, esa palabra. Mateo 6, 19 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que vayan observando esto. Desde ya quiero recordarles, tenemos que acercarnos a Dios ¿con qué? Con fe, creyendo en Él, en su existencia. Pero escúcheme, también tenemos que acercarnos a su palabra con fe. Escúchenme esto, si yo me acerco a la palabra y la leo y luego la cuestiono o digo esto no es para mí, esto no puede ser, esto ya es para otra ocasión o para otras personas, eso no es para mí. O si acepto lo que dice la palabra, pero en la práctica hago otra cosa, ¿sabe lo que está ocurriendo? Con esa actitud, estoy diciéndole a Dios que Él es mentiroso, porque no le he creído. Tan serio es el asunto que quiero que presten atención. Escuchen lo que dice. No almacenen tesoros aquí en la tierra. ¿Quién lo dijo? Donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. En cambio, Jesús dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y luego concluye, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Estamos viviendo en un mundo materialista que tiene un Dios, y ese Dios es el dinero. Por causa del dinero, los hombres se matan, dicen mentiras, secuestran, hacen mucho chanchullo, hay mucha corrupción a todos los niveles. Aún en la iglesia hay mentiras y hay corrupción por amor al dinero, por causa del dinero. Un negociante que tiene, por ejemplo, los objetos que vende en su negocio, que los hizo allí en el taller suyo, y cuando llega el cliente le dice este mueble o esta tela o estas cosas han sido importadas de tal país, con el propósito de interesar a la gente para que la compre, cuando en realidad los muebles los hizo allí detrás del almacén. Y está bien que lo haga, pero ¿por qué la mentira? ¿Me estoy haciendo entender?
¿Y cuántas personas mienten con las pesas falsas que no son completas? Hablando de una calidad que su venta no tiene, las cosas que vende, el objeto. Eso es engañar a la gente. Y todo eso se debe ¿a qué? Al dinero. La salud en Colombia y en muchos países, ¿cómo está? ¿Y por qué la salud en nuestro país está como está? Cuando en realidad millones y millones de pesos se han dispuesto para ello. A uno, por ejemplo, le sacan una partida de su sueldo cuando está pagando su seguro por 20 años. Y después que lo pensionan, sigue pagando, ¿cierto o no? Sigue pagando la medicina. Y para ir a conseguir una medicina que le ordenan, uno tiene que pagar un bono. Es puro dinero. La salud es negocio y todo ese negocio se llama dinero. Y esa influencia está en la iglesia. Y nosotros necesitamos el dinero. El dinero no es malo, ni es del diablo. El dinero es de Dios. De Dios es el dinero, el oro y la plata. Pero una cosa es que tomemos lo que Dios nos ha provisto para manejarlo correctamente, y otra cosa es que esa bendición de Dios maneje mi vida y mis sentimientos y mis decisiones. ¿Estoy haciéndome entender? Pero lo peor es que el dinero ocupa el primer lugar de la vida de muchos y no Dios. Y el Señor nos dice, con los bienes que nos ha dado, que procuremos por todo tener bien claro cómo manejamos el dinero, cómo manejamos las cosas materiales, dónde está lo que más apreciamos. Y el Señor Jesús dice, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí están los deseos de tu corazón. Si tu vida está centrada en Cristo y ese es tu tesoro, ¿dónde estará tu corazón? Dígame, ¿dónde? En Cristo. Y eso es una deficiencia grande, porque hemos dejado de distraernos, nos hemos dejado distraer de la verdad de Dios, del camino de Dios, de la palabra de Dios, y nosotros necesitamos estar centralizados en el Señor. Sigue diciendo, oigan bien, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. ¿Se acuerdan enseñando aquí en la semana de oración cuando hablamos de el pacto que hizo Job con sus ojos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y creo que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, donde pones tu mirada, en las tinieblas, donde pones tu interés, en las tinieblas, donde pones tu atención. Si tu mirada, si tu atención, si tu interés, donde estás mirando, es de este mundo, es tinieblas, ahí no hay luz. Pero si tu mirada está en Cristo, en su palabra, en la relación íntima con Él, entonces la luz que viene de Dios va a llenar tu vida a través de lo que ves. Y todo esto tiene que ver con lo que enseñábamos hace poco de los pensamientos, ¿se acuerdan? Que los pensamientos son el resultado de lo que vemos, ¿se acuerdan? Así que por favor, piensen seriamente en las palabras del Señor Jesús. Y vamos a ver a dónde llega. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a quién más. Yo pregunto, ¿el dinero es malo? No. ¿El dinero es de Dios? Sí. ¿Quién lo maneja en este mundo? Satanás.
y todos sus seguidores. Pero lo que Dios quiere es que Él ocupe el primer lugar, porque Él es el dueño del oro y de la plata y Él es el que provee para nosotros, y que no estemos en esa competencia. Cuando tu vida está centrada en el dinero y en lo material, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar la palabra. Los afanes son conseguir, trabajar, esforzarse, y no es pecado que trabajemos y que nos esforcemos, porque el que no trabaja, que no coma. Pero cuando nosotros nos ubicamos correctamente en el trabajo, en el dinero es una provisión que Dios nos ha dado para usarla bien, para administrarla bien, para la gloria de Él, pagándole a Él los diezmos, las ofrendas, entregándole lo que le corresponde a Él, pero también administrándolo bien y utilizándolo para bien. Y el dinero no me va a dominar, yo domino el dinero. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? A otra cosa. La mayor cantidad de energía, de tiempo, de preocupación, de pensamiento, de la vida de un hombre promedio, ¿dónde está concentrado? ¿En Dios o en el dinero? ¿Es cierto o no? Mire, hay que ir al trabajo y entrar a las 6 de la mañana. Y tú te preocupas enormemente para levantarte a las 4 de la mañana, con sueño, con cansancio, como sea, porque a las 5 pasa el transporte que te va a conducir hasta tu empresa. Y si por algún motivo el transporte pasa y tú te quedas, tú tienes que pagar una cantidad de dinero para pagar un taxi que no te lo va a recompensar la empresa. Pero tú tienes que cumplir un horario para tu trabajo, porque si no lo cumples, entonces poco a poco te pueden sacar del trabajo y pierdes tu ganancia. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿O yo lo estoy inventando? Dígame, ¿es cierto o no es cierto? Que tú tienes que esforzarte por cuidar tu trabajo, ¿cierto? No puedes dejar tu trabajo a la deriva. Y es importante que lo hagas, eso no es pecado. Pero viene el domingo y tú debes estar en la casa de Dios a las 7 de la mañana. Y tú dices, no, toda la semana trabajando. El único tiempo que tengo para dormir un poco es el domingo. Y tú tomas esa decisión y te quedas hasta tarde. Y llegas, el culto comienza a las 7, la alabanza de 45 minutos, y tú llegas después de la alabanza. ¿Quién tiene en primer lugar allí? Ayúdame. ¿Quién tiene en primer lugar? ¿Está Dios ocupando el primer lugar? Con ese detalle nada más, pero piensa en otras cosas. Porque donde está tu tesoro, donde está lo más importante de tu vida, ahí está tu corazón, y ahí están tus pensamientos, y ahí están los deseos de tu corazón. Y no puedes servir a Dios y al dinero. Entonces Jesús nos da la respuesta y la solución. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y dicen, oye, qué poesía, qué palabra más hermosa, pero ¿cómo la voy a vivir yo? Eso parece que no es conmigo. Y Jesús sigue diciendo, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes, dice Jesús, para Él, para Dios, mucho más valiosos que ellos. ¿Quién dijo eso? ¿Un filósofo? ¿Quién lo dijo? Contéstenme, ¿quién lo dijo? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hombre aquí en la tierra, lo dijo.
Es palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Que nosotros somos más valiosos que los pajaritos. Y si Dios le da alimento a los pajaritos, ¿nos dará a nosotros, sus hijos, que somos más valiosos? ¿Sí o no? Pero no lo creemos. Ahora tampoco está diciendo que te acuestes a dormir y que la comida te va a venir como le viene a los pajaritos. Es lo que está diciendo, que Dios te va a proveer la bendición. Pero tú tienes que entender que eso no debe llenarte de preocupación y martirizarte y deprimirte, sino que tienes que vivir una vida plena de comunión con el Señor. Mire lo que sigue diciendo. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Media hora de vida más? ¿Se puede lograr con todas las preocupaciones algo? Jesús dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Antes de leer lo que sigue, permítame decirles, ¿cómo debemos presentarnos a Dios? ¿Con qué? Con fe, creyendo que ¿qué? Que Él es y que Él es galardonador, ¿cierto? ¿Y qué sigue diciendo Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Cuál es el problema? Mire lo que dice Jesús. Escuchen bien. ¿Por qué tienen tan poca fe? Mira, estamos tan aferrados al mundo y a las cosas materiales que eso es más importante. Y lo otro es por fe, y hay que esperar, y hay que sufrir, y hay que soportar. Pero Dios quiere que ejercitamos nuestra plena confianza en Él. Él proveerá, siempre y cuando que no seamos necios ni flojos, que no querramos trabajar. Él va a proveer. Él nos bendice con el trabajo, nos bendice con el dinero. Pero el problema nuestro es que no tenemos la fe necesaria para confiar plenamente en Él y esperar en Él. Y entonces reemplazamos a Dios por los bienes materiales. Y le dedicamos más tiempo a los bienes materiales que a Dios. Y no olviden que nosotros somos una entidad espiritual también. ¿Qué más sigue diciendo? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dos cosas hay en ese texto. Jesús dice, esas cosas, esas preocupaciones, todo eso del diario vivir, dominan ¿a quiénes? ¿A los creyentes? ¿Ah? ¿Es lo que dice el texto? ¿Domina a quiénes? A los que no creen, a los que no tienen la fe. ¿Cómo los dominan? Llevándolos hasta las enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Algunos se han matado por las deudas que tenían. Otros se han ido huyendo de la casa. Y aquí está diciendo Jesús, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Yo pregunto, ¿conoce el Señor cada una de las necesidades de nosotros? ¿Confiamos plenamente en que Él nos dará la salida? Ahí la cosa es a otro precio.
Y el Señor nos está invitando. ¿Por qué nos invita a creerle? A concentrarnos en Él, a concentrar nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestro interés, toda nuestra vida en Él, porque Él es el que tiene el poder para dar todo lo que necesitamos, conforme a su voluntad. ¿Cierto o no? Ahora escuchen lo que da como solución. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Busquen, ¿qué cosa? El reino de Dios por encima de lo demás. Quiere decir que no busquemos trabajo, que no busquemos cómo vestirnos, cómo tener las cosas. Dígame, ¿eso es lo que quiere decir? No, pero primero es ¿quién? Dios y su reino y su justicia. Primero es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y no es una ceremonia corta religiosa, es una relación de momento y permanente, que crece, que cada día crece esa relación con el Señor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Mire cómo es bueno de Dios. Si ustedes tienen fe, dependen de mí, me buscan a mí, se concentran en mí, basta con los problemas que tienen el día de hoy. ¿Por qué tienen que estar metiéndose con los problemas de mañana? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo practican? Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que necesitamos concentrarnos en Él y en su palabra. Quiero finalizar llamándoles la atención a una escritura, la última que vamos a ver. Pero antes de leerla, yo creo que lo que hemos estudiado hoy es demasiado serio, ¿no les parece? ¿Es serio o no es serio? Es algo contundente y demasiado importante, no solo saberlo, sino creerlo, aceptarlo, vivirlo, practicarlo y hacer exactamente lo que la palabra nos enseña. En el pasaje que vamos a leer, los invito a concentrarse, a observar qué propósito tiene Dios con los que le temen a Él, los que lo respetan, los que lo obedecen. ¿Qué propósito tiene Dios con aquellos que verdaderamente guardan su respeto hacia Él, le dan el primer lugar, le obedecen? ¿Qué propósito tiene Dios con ellos? Vamos a Malaquías capítulo 3, vamos a leer los versículos 16 al 18 en la Nueva Traducción Viviente. Malaquías 3, 16 al 18, Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. Oigan, en la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. ¿Oyeron eso? ¿Con qué propósito? Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces, de nuevo, podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. ¿Cuál es el fin? ¿Qué propósito tiene Dios con los que temen a Él
y que procuran honrar su nombre y que procuran darle el primer lugar de su vida y que le obedecen. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con ellos, según esta escritura? ¿Serán qué? ¿Su tesoro qué? Especial. Y tendré compasión de ellos. Así como un padre tiene compasión de un hijo que le obedece. ¿Creen ustedes que Dios está interesado en una vida que nos lleve a depender solamente de Él? Estaba estudiando Romanos capítulo 2, versículo 17 en adelante. No lo vamos a leer, quiero que lo tomen allí y lo estudien también. Romanos 2, versículo 17 en adelante, me cuestionó, me trató, me zarandeó por dentro, me trató profundamente, me redarguyó. Y con base en eso, saqué este pensamiento que quiero compartirles. Escuchen con atención. No todo lo que vivo, pienso y hago, no todo lo que enseño, predico y aconsejo es bonito, hermoso, ni en gran manera significativo e importante. ¿Por qué? Porque no vivo ni lo hago conforme la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. En cambio, todo lo que vivo, pienso y hago, todo lo que enseño, predico y aconsejo es bonito, hermoso y en gran manera significativo e importante porque vivo y lo hago conforme la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo te parece? No podemos seguir viviendo de apariencias. A los hombres le podemos aparentar, pero a Dios no. Y Romanos 2, 17 en adelante es una palabra que nos orienta cómo debemos tener una relación con Dios y cómo debemos servirle. Así que se los recomiendo. ¿Cuál es el tema de hoy? Concentrarse en ¿quién? En el Señor, en Dios, en la palabra, en la oración. Díganme, ¿es cierto o no es cierto que sufrimos de muchas distracciones? ¿Es cierto que tenemos esos problemas cuando estamos orando? ¿Es cierto que tenemos esos problemas cuando estamos estudiando la palabra? ¿Es cierto que en la vida práctica le damos más tiempo y más importancia a lo que el mundo ofrece, lo que la tierra tiene, que lo que tiene el cielo? Y es cierto que no vivimos en la plenitud de una vida escondida en Dios con Cristo Jesús. Y es cierto que creemos ciertas cosas, pero otras no. Y nos justificamos para no creerlas. Pero fueron palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Y Él nos dice, busca por encima de todo el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a ser añadidas, conforme la necesidad. No es que Dios te va a dar todo lo que tú quieras, es que Dios te va a dar lo que tú necesitas. Colóquense de pies, por favor. Yo no puedo tomarte de la mano para decirte por dónde andar y cómo andar. Pero si tú te concentras seriamente en la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo te va a guiar, va a producir esa fe que tú necesitas. Te va a ayudar a reconocer la necesidad que tienes de depender del Espíritu Santo. Te va a inducir al señorío de Cristo para reconocerlo como el único gran sumo sacerdote a través del cual puedes entrar
a la misma presencia del trono de la gracia de Dios. Dios nos ha hablado esta mañana que esta palabra no se pierda, que esta palabra la podamos aprovechar al máximo y que cada uno se comprometa a vivirla. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú estás atrayéndonos a ti. Estás extendiendo tus lazos de amor, tu bondad y tu misericordia cada día para con cada uno de nosotros. Y Padre Santo, te doy gracias porque sé que tú no necesitas que yo te pida lo que estoy orando. Yo sé de antemano que tú conoces la necesidad que tenemos de ti. Y por eso nos has hablado hoy. Y yo te suplico ahora que nos abras el entendimiento, que podamos creerte, que podamos darte a ti el primer lugar, que podamos concentrarnos en Jesucristo, tu Hijo, en tu Espíritu, en tu palabra, y que aprovechemos bien el tiempo cuando estemos orando y estudiando tu palabra, y que como niños estemos allí en humildad para oír tu voz y estar dispuestos para vivir para ti, Señor. Nos has dejado en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y Señor, la vida espiritual eres tú, Señor Jesús. Por eso necesitamos permanecer en la vida espiritual, en la vida que es la vida eterna, en Cristo Jesús. Oh, bendito seas tú, Señor. Levanta tus manos y adora a Dios y dale gracias. Háblale a Dios y dale gracias, bendícele, dile que tú estás listo ahora para entrar en esta vida, en esta relación íntima con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, concentrándote en Él, centralizando tu vida en Cristo. Bendito eres tú, Padre Santo, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, porque tu palabra realmente no volverá a ti vacía, Señor, sino que tu palabra hará en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos y de cada hijo tuyo aquí en esta comunidad. Hará lo que tú has querido hacer, lo que tú has dispuesto que sea hecho, Señor. Vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas ajustadas, vidas relacionadas, vidas de intimidad, vidas escondidas en ti por medio de Jesucristo. Bendito eres tú, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor.